Bien, eh, cuando nosotros hablamos de fotografía de productos, obviamente su nombre pues nos lleva a esto que yo les estoy mostrando en pantalla. Y como bien nos dicen allí, es un tipo de fotografía que tiene la finalidad principal de obtener una o varias imágenes de un determinado producto para reforzar las distintas campañas de publicidad. Esencialmente se está buscando colocar el producto en el mercado. Entonces, pues obviamente, incluso dentro de lo que es la fotografía de producto, eso es un mundo inmenso. Y dentro de ese mundo hay cualquier cantidad de subdivisiones. No es lo mismo hacer fotografía, por ejemplo, de alimentos, que es algo muy complejo. Los alimentos incluso se maquillan. Ya les voy a mostrar un video de la gente de Domino's que tiene que ver con esto. El caso, por ejemplo, de licores, muchos de las prácticas que por lo menos yo realicé cuando estaba estudiando fotografía, se hacía con los famosos bodegones y dentro de los bodegones siempre están las botellas de vino. Y el problema que hay con el cristal en la fotografía son los reflejos. Y entonces también es un tipo de fotografía que requiere cierta destreza en el manejo, por ejemplo, de la iluminación. Eso lo digo por el caso de esta botella de vino que tenemos acá en medio. Los equipos de tecnología son equipos que también últimamente han sido susceptibles, obviamente, de todo lo que es el tema de la fotografía. Y si bien en alguna oportunidad los equipos de tecnología fueron mostrados con dibujos y domis, en fin, recientemente pues también se ha incluido mucho el uso de fotografías reales del producto. Entonces entramos también, por ejemplo, como es el caso aquí arriba del caso del teléfono, donde también nos encontramos con el mismo problema que tenemos con las botellas y es el tema de los reflejos y bueno, cómo manejamos un poquito eso, ¿no? Hay productos, yo recuerdo muy bien, esto es un caso de los 80 por allá, que fue la famosa Crystal Pepsi. Crystal Pepsi fue un producto que sale al mercado buscando eliminar el colorante negro que hay en la cola negra, es decir, en la Coca-Cola, la Pepsi y las demás. Un producto que tenía exactamente el mismo sabor que una Pepsi tradicional, solo que no tenía color y era transparente. Entonces hay ideas que a veces se meten en la cabeza de la gente que produce estas cosas y obviamente muchas de ellas prosperan, muchas de ellas no. Ese fue el caso de Crystal Pepsi. Yo creo que el consumidor no pudo asumir ese tema de que una bebida negra, una cola negra no tenía color, que era transparente. Generalmente solo asociamos con las bebidas de limón, lima, limón, ¿no? Yo creo que por ahí pues la cosa no caminó, pero es parte pues de la historia también de que ha quedado dentro de lo que es el tema de la fotografía y cómo la fotografía ha ayudado también o ha apoyado también al tema, en este caso, de la publicidad y por eso era importante para el grupo de estudiantes de mercadeo, en este caso de ICESI, que ellos se enfrentaran a un curso de esto. Obviamente el curso nuestro no tiene nada que ver ni está enfocado en fotografía de productos, pero sí me gustaría yo de alguna manera introducirlos allí, que conozcan un poco qué hay dentro de lo que es ese mundo de la fotografía de productos. ¿Qué se necesita? Entonces en principio se define con un representante de la marca y con su equipo el diseño o el tipo de imagen que se requiere. Tienen una idea preconcebida, un boceto, etcétera, destino de la imagen, impresión, tamaño web. A ver, a mí me tocó hacer este tipo de fotografía para catálogos online y les estoy hablando de hace ya casi 10 años. En ese momento estaba el boom de lo que eran las páginas web. Eso en ese momento se utilizaba mucho y creo que ha entrado más bien en desuso y las empresas están vendiendo más a través de Instagram y redes sociales y ya no hay tanto esa presencia de una página web por empresa, pero en esa oportunidad lo había y entonces estábamos entrando dentro de lo que era el desarrollo de los catálogos en línea y había que tener una fotografía de cada producto para mostrarlo en ese catálogo en línea para que se pudiera hacer la venta. De hecho, en esa época también entraba como novedad lo que eran los puntos de pago con tarjetas de crédito en páginas web, en fin. Fue un manejo de la tecnología que más adelante dio un giro, pero que en ese momento se requirió mucho del trabajo de la fotografía como tal. Eh, entonces se nos daba cierta libertad a nosotros los fotógrafos de hacer la imagen. Y yo manejé un cliente que se llama Casa Plus en Venezuela,
que tenía tiendas en todos los centros comerciales. Ellos vendían cosas para la casa, cojines, cubrecamas, cortinas, ese tipo de cosas. Ellos no repetían diseños. Los dueños eran un par de muchachos italianos que ellos mismos hacían sus diseños, los mandaban a imprimir en tela en la India, recibían eso de la India y ellos constantemente estaban haciendo nuevas líneas de sus productos. Entonces, a mí siempre me tenían lleno el estudio de sus cosas para ir haciendo fotografía, para tratar de tener en el catálogo en línea a tono con lo que iba llegando nuevo. Entonces, como digamos era una cosa muy dinámica, a mí se me daba mucha libertad en el sentido de, bueno, cómo hacer la fotografía. Básicamente ellos me decían, mira, a mí me gustaría tener el producto en un fondo plano, un fondo blanco. No queremos que contraste otro color, no queremos que otro color se robe el color de la imagen, queremos tratar de mostrar los colores de la manera más fiel posible al original. Entonces ahí es donde entraba también uno de los temas importantes dentro de la fotografía de productos, que es la reproducción fiel de los colores. Eso es un proceso complicado. Si ustedes se habrán dado cuenta, ustedes pueden tomar una fotografía, bien sea con su celular o su cámara, de algún producto, y cuando ven eso en la pantalla del computador, van a ver desviaciones de color frente a lo que ustedes estuvieron viendo en vivo. ¿Qué pasa allí? Los equipos hay que calibrarlos en su color. Entonces, si yo tengo un monitor, por ejemplo, tengo un grupo de monitores, porque puedo tener hasta 3 en mi computador, yo debo calibrarlos y para eso existe un equipo, un aparato eléctrico que me ayuda en ese proceso de calibrar los colores del monitor para que siempre que se muestren de la misma forma. Quiere decir, si yo tengo 3 monitores y los 3 son de distintas marcas, yo voy a ver tonalidades distintas seguramente en cada uno de ellos. Y eso en el proceso de edición fotográfica, cuando estamos trabajando en cosas tan que requieren un color muy preciso, como en el caso de la fotografía de productos, pues no viene bien. Entonces hay que calibrar los equipos. Yo puedo tener 3 equipos, 3 monitores de distintas marcas, lo calibro y eso me va a permitir que cada uno de esos monitores me muestre los colores de la misma forma. Entonces ese es un primer paso. Otro paso es que los medios de salida, anteriormente se utilizaba muchísimo el tema de la impresión, esto se ha dejado también en desuso. Pero sin embargo siempre hay una impresión final que va para vallas, que va para revistas, que va para, en fin. Y ahí también en ese proceso de salida, de lo que es el archivo de salida, también se tiene que tener cuidado con los colores y entonces es donde se construye un perfil de color. No se sabe por qué medio se va a imprimir esto o qué impresor va a imprimir esto. Entonces se genera un archivo con el perfil de color que maneja el software que estemos utilizando en ese momento, que puede ser Lightroom, y ese perfil de color se envía a la persona que va a hacer la prueba de impresión. En esa prueba de impresión, obviamente, también hay que calibrar los medios de salida. Es decir, la impresora, en el momento en que ustedes sacan una impresión, también tiene desviaciones de color y se habrán dado cuenta de eso. Pueden imprimir una foto y van a ver que los colores no tienen nada que ver con lo que ustedes están viendo en pantalla. Y eso es porque hay que calibrar también el monitor, la impresora. Yo tuve un plotter de HP que tenía la ventaja de primero de que traía el equipo para calibrar el monitor y además traía internamente un equipo que calibraba la impresora, calibraba los colores. Entonces de verdad que el proceso ahí era muy bueno, muy preciso en cuanto a lo que es la representación de color, que es una de las cosas que siempre nos piden dentro de la fotografía de producto. Principios básicos de manejo de cámara, control de exposición, cosas de las que ya nosotros hemos hablado. Recuerden que existe algo que se llama la profundidad de campo y que la profundidad de campo ya lo controlo con el diafragma del lente. Tenemos cosas como composición, bueno, cómo vamos a organizar los elementos dentro de la imagen, y eso también aplica aquí en la fotografía de productos. El tema de la iluminación, y si tenemos luz dura, luz suave, generalmente utilizamos luz suave, y en fotografía de productos se utiliza mucho lo que es el softbox o la caja de luz, que es, ya la vamos a ver, esa que tiene una tela transparente blanca adelante, el resto es una caja negra. Y lo que pretende pues es que la luz atraviese ese medio y sea más difusa y no sea tan dura.
De hecho, se utilizan 2 y hasta 3 capas de difusión para que la luz sea de verdad suave. Y, por ejemplo, dependiendo del medio al cual se va a montar el diseño final, podrá ser necesario el uso de equipos de alta resolución. Lo que hablamos gigantografía, y ya veremos qué tipo de equipos se utilizan allí, pero son equipos que manejan resoluciones muy, muy altas. Es preferible utilizar el formato RAW sobre el formato JPG. ¿Qué es el formato RAW? El formato RAW es el formato virgen de la cámara. ¿Qué hace generalmente la cámara? La cámara toma una fotografía y la transforma con unos algoritmos internos que tiene. Entonces ella le va a dar un nivel de brillo a la imagen, un nivel de saturación al color, un nivel de contraste a la imagen, dependiendo del programa interno que ella está manejando. Y de hecho, cada marca lo maneja de manera distinta. Yo puedo tomar la misma foto con una Canon y con una Nikon y las tonalidades de color, el contraste, el brillo, todo eso va a cambiar. ¿Qué pasa? Cuando hablamos de fotografía profesional, yo no le puedo dejar al equipo la decisión de ajustar el brillo, de ajustar el contraste y de ajustar las tonalidades de color, porque se me van a desviar, obviamente en este caso, de los colores originales. Entonces yo tengo que tener el control total sobre la imagen. Es allí donde entra entonces el formato RAW. El formato RAW es un formato crudo, de allí viene la palabra, que no ha sido manipulado de ninguna forma por la cámara y que mantiene además la mayor cantidad de información original que se ha captado con el sensor de la cámara. Es un archivo muy pesado por la cantidad de información que tiene, pero permite que yo la pueda editar, que esa información, que yo pueda jugar con esa información y llevar los colores, las tonalidades al punto donde yo, fotógrafo, voy a decidir llevarlos y no que lo haga la cámara por mí. Entonces es importante el uso del formato RAW. Además, el formato RAW me permite que yo pueda corregir desviaciones en sombras y en altas luces. La cámara digital maneja, bueno, y la analógica también, manejan lo que llaman el rango dinámico, algo que llaman el rango dinámico, y el rango dinámico es la capacidad que tiene, en este caso el sensor, de registrar altas luces hasta sombras muy densas. Generalmente el sensor de la cámara no puede registrar ambas situaciones extremas. Y ustedes se habrán dado cuenta que si ustedes tienen una imagen de alto contraste, si miden hacia las luces y efectivamente ajustan la exposición a las luces, las sombras se les van a ir al negro. Por el contrario, si se voltean y ajustan la exposición o el nivel de luz a las sombras de manera de ver detalle en esas sombras, las luces se le van a quemar, es decir, todo lo que es iluminación se va a ir al blanco y va a perder detalle. Entonces es un juego en el que entramos, es una de las deficiencias, digamos, que tiene el sensor de la cámara que no tiene nuestros ojos. Nuestros ojos pueden distinguir entre sombras y altas luces de manera muy rápida. Y cuando trabajamos con un formato RAW, nosotros podemos en una sombra revelar detalle, si allí lo hay, y en unas altas luces también revelar detalle y rescatar detalle si hay allí. Entonces, más allá, digamos, del control manual que yo puedo tener de la imagen al utilizar un formato RAW, el formato RAW también me permite, como tiene mayor cantidad de información, que yo rescate de las sombras y de las altas luces también detalle. El uso del lente macro. El lente macro no es más que un lente que me permite a mí en la cámara aproximarme o acercarme mucho y en consecuencia hacer tomas de una distancia muy corta. Generalmente si hablamos, por ejemplo, de productos y vamos a hablar, por ejemplo, de joyería, seguramente vamos a tener que acercarnos muy bien a esos productos que son pequeños y ahí es donde viene bien también utilizar el lente macro. La iluminación, natural o en estudio. Generalmente la fotografía de productos se hace en estudio y se hace con flashes de estudio. Ya vamos a ver los distintos tipos de unidades de flash que se pueden utilizar. Se puede utilizar también luz continua, que es un recurso que se ha venido utilizando muchísimo últimamente. Antes no se utilizaba tanto la luz continua, pero porque no existían unas fuentes decentes de luz continua. Lo único que se manejaba anteriormente eran las luces de tungsteno y luces que calentaban muchísimo. Entonces no eran prácticas en el uso. Ahora con la iluminación LED, pues obviamente ya tenemos otro tipo de fuentes de luz, cosas que son muchísimo más pequeñas, mucho más portables, con una calidad de luz mucho más uniforme y de hecho con una tonalidad de luz
aún más uniforme. Anteriormente se trabajaba con luces que eran amarillas y entonces había que hacer correcciones de color. Las luces LED ahora me dan un blanco, sobre todo la luz que es preparada para fotografía, una luz muy parecida a la luz natural del sol y donde hay que hacer muy pocos ajustes de color. Y se trabaja también, por ejemplo, con lo que es la famosa mesa de producto, que ya vamos a ver un poquito de eso. Entonces, bueno, primero definir, bueno, qué es lo que busca o qué es lo que pretende la marca, qué quieren mostrar, cómo lo quieren mostrar. Generalmente es donde nosotros recibimos un boceto, una idea de la persona que está manejando lo que es el arte. Y si bien una idea puede mostrársenos de esta forma, nosotros tendremos que tratar de llevar a una imagen, a una fotografía, esa idea que se nos vende de la manera más fiel posible. Como les digo, muchas veces hay esa pequeña posibilidad de que nosotros como fotógrafos podamos incorporar algunos elementos o podamos hacer algunas sugerencias. Como hay momentos en los que no. Hay momentos en los que nos dicen el boceto es este, la foto la queremos así, el fondo es blanco, no inventes, así se tiene que ir. Y entonces, pues así se hace. Dependiendo del medio al cual vaya a ser impreso o donde se vaya a mostrar esa fotografía, también nosotros podríamos definir, por ejemplo, el tipo de equipo que vamos a utilizar para hacer la imagen. La iluminación, como les dije, es básica. Siempre se trabaja fotografía de producto en estudio y en estudio se trabaja con este tipo de luces. Estos son flashes de estudio. Son unas unidades que tienen una potencia mucho más alta que las unidades tradicionales de flash que se utilizan en las cámaras. Y además cuentan con estos equipos que pueden hacer, que son modificadores de la luz. Entonces yo utilizo, por ejemplo, esta que es un softbox y voy a hacer que la luz sea justamente suave. Puedo utilizar de repente un paraguas como ese translúcido, puedo utilizar un paraguas que sea, puede ser dorado, si quiero darle cierta tonalidad a la luz, o puede ser un paraguas, en este caso plateado, que refleja mayor cantidad de luz, aunque en ese caso la luz sería dura, dependiendo de lo que nosotros estemos buscando. El snoot, que es este que creo que se los mencioné también en alguna oportunidad, hablamos de este tipo de cosas, que es uno que concentra la luz. Y entonces jugando con todo esto, nosotros podemos lograr, a ver, el caso de la gigantografía, que era algo que les quería mostrar acá. Si nosotros necesitamos una salida para una valla en la autopista, obviamente vamos a necesitar un tamaño muy, muy grande. Eso se hace a través de estos equipos, que son equipos de impresión que tienen, digamos, de gran formato. Sin embargo, nosotros tomamos una fotografía con una cámara, por ejemplo, las cámaras que manejamos hoy en día, el promedio de la resolución está alrededor de los 25 megapíxeles. Y es complicado estirar una imagen de 25 megapíxeles a 6 metros por 3 metros, por decir algo. Y entonces es allí donde entra también el juego de lo que es el software. En principio, se utilizan equipos como esta cámara que tiene que es un Hasselblad, es un equipo de formato medio, es un equipo que tiene un Profe, sensor muchísimo más grande que el sensor que trabaja en las cámaras. Sí, Se dañó el audio. ¿no me oyen? sí, ¿Aló? ahora sí, pero se te Ahora está sí. escuchando raro. Ya. Ya se normalizó. Bueno, entonces, para yo poder llegar a ese tamaño, yo necesito un equipo como este, que es un equipo de formato medio, que tiene un sensor muchísimo más grande que el de una full frame, por ejemplo, y que me permite que yo tenga resoluciones de 100 hasta 200 megapíxeles. Se dañó otra vez, profe. Internet.
No, Se con sigue escuchando interferencia. mal, profe. Es como si fuera la conexión o el cable del micrófono, no sé. No, sigue molestando. Un contacto será. Ahí se Ahí ya se escuchó escucha bien. bien, profe. Ahora sí, Ahí sí. pues no sé, no, la verdad que ni idea. Pero bueno, me avisan cualquier cosa. Entonces, bien, sin embargo, si yo trabajo con un archivo de 200 megapíxeles, tampoco puedo llegar a imprimir 6 metros por 3 metros. Entonces siempre voy a tener que recurrir al recurso, déjenme mostrarles esto aquí porque no me lo está mostrando bien, del software que me permite a mí eh, ampliar la imagen. Entonces anteriormente se utilizaba este que se llamaba Genuine Fractals. El Fractals fue evolucionando, lo compró otra empresa, hoy en día no recuerdo cuál es el nombre, eso se los debo. Pero eso lo que hace, eso lo que es un algoritmo que identifica, por ejemplo, las líneas y respeta las líneas y trata de ampliarse, es decir, de incorporar información en una imagen que no la tiene. Entonces yo puedo de una foto que a lo mejor tiene 25 megapíxeles, como el que maneja mi cámara, incorporar imagen a través de ese algoritmo y llevarla hasta unos 100 megapíxeles, por decir algo. Entonces es una tecnología, ya tiene cierto tiempo, pero que la han desarrollado muchísimo. Esos algoritmos los han ido mejorando. Nunca hay una mejor solución que buscar uno de estos equipos grandes y hacer una foto de 200 megapíxeles desde la cámara. Sin embargo, estos son equipos sumamente costosos. No todos tenemos acceso a ese nivel de equipos. Y entonces es cuando entra el software, que así como existe Genuine Fractals, hay muchísimos que lo que buscan es ampliar la imagen, agrandar la imagen sin que ésta pierda detalle. En realidad sí lo pierde. Siempre hay algo de soft en la ampliación que hace, pero me permite que yo pueda llegar a imprimir una valla en la autopista con una fotografía de una de mis cámaras de 25 megapíxeles. Entonces, digamos que eso es un recurso que se utiliza muchísimo y digamos, es lo que nos lleva a, a poder utilizar nuestras fotos pequeñas en esos medios tan grandes. Es preferible utilizar el formato RAW sobre el formato JPG. Les comentaba, el formato RAW tiene mayor cantidad de información de color. Si bien la resolución es la misma, la imagen no la van a ver más grande, lo que sí tiene dentro del archivo el RAW es que tiene mayor información de color. En consecuencia, yo puedo jugar mucho más con la fotografía RAW. Si hay luces, fíjense por ejemplo este niño, las luces en su camisa, yo puedo ajustar eso en un archivo RAW y ver detalle. Fíjense que hay detalle, hay una textura en la tela de la camisa del niño. En el archivo JPG yo tomo la foto, queda manchado de blanco aquí y eso sencillamente se pierde. No hay nada que hacer. Entonces por eso es importante la captura en el formato RAW. Yo puedo incluso saturar mejor el color, definir los tonos de piel, en fin, la información de color está mucho mejor contenida en un archivo RAW que en un archivo JPG. Cada uno de ellos tiene su ventaja. Ahora, no quiere decir que yo no voy a utilizar un archivo JPG. De hecho, yo no puedo imprimir un archivo RAW. Si yo mando un archivo RAW a la impresora me va a dar un error. La impresora trabaja con archivos JPG. Entonces lo que se hace es, se hace la captura en RAW, se hace la edición en el RAW y una vez que ya yo tengo todos los ajustes hechos en mi Lightroom, por ejemplo, que fue el software que yo les mostré en la clase pasada, una vez que ya tengo mi fotografía en los niveles que yo la quiero, entonces
le doy como salida al programa un archivo JPG. Y entonces voy a tener un JPG con todos los cambios que ya yo obtuve en la edición del archivo RAW. Y ese sí lo puedo mandar a imprimir. Entonces, a la final siempre vamos a tener que vivir con el JPG por alguna razón. Muchos fotógrafos lo que hacen es que en la cámara, yo le puedo dar la opción a la cámara de que me capture las dos versiones de la foto, una en JPG y otra en RAW. Primero porque también el archivo RAW no se puede ver en cualquier dispositivo. Yo tendría que verlo en el Photoshop o en el Lightroom. El Windows creo que sí me lo está mostrando. Mac también me lo muestra, pero por ejemplo en un teléfono celular si lo mando por WhatsApp, no me va a mostrar la imagen. Entonces, para ese tipo de cosas donde yo necesito, por ejemplo, un feedback de mi cliente, mira, te voy a mandar las muestras rápido, ahí funciona muy bien el JPG. Los mando por correo electrónico, la persona los puede verificar y me puede seleccionar, mira, la que me gusta esta y esta, trabájale a esas. Y entonces yo, una vez que tengo la selección, sí lo trabajo en el archivo RAW. Eso es una, digamos, de las ventajas de tener ambas opciones. Captura en cámara, tanto en RAW como en JPG. El lente, les había comentado el lente macro, pues sí, efectivamente. El lente macro es un lente que me permite a mí acercarme. Hay dispositivos que simulan esto, por ejemplo, en los teléfonos celulares. Ustedes habrán visto este tipo de dispositivo. Esto de hecho no es costoso. Esto es un juego de lentes que trae un lente gran angular y dentro de ellos, uno de ellos se desarma y tiene una lentilla macro que me permite que yo pueda acercarme mucho a ciertos objetos. Entonces, digamos que es una manera de poder trabajar la fotografía macro con un teléfono celular. Pero sí, definitivamente, si yo lo que estoy buscando es la mayor calidad posible, voy a necesitar entonces para mi cámara un lente macro. Y lo hay para todas las marcas, obviamente. Yo les estoy mostrando aquí la versión del 40 milímetros de Nikon, que sería para la serie Nikon de 5000, de 3400, 3500 y ese tipo de cámaras de entrada. Perdón, Canon Pedro, tiene su... Sí, dime. una pregunta. ¿Qué pasa con el formato PNG en fotografía? ¿Lo utilizan para algo? Sí, lo utilizan, pero más que todo en diseño gráfico para cambiar los fondos por otra cosa. Tú sabes que el PNG te permite que tú tengas solo la figura y el fondo en realidad no existe, es un color translúcido. Exacto. Ujú. Entonces tú puedes utilizar eso para otro tipo de cosas, ¿no? Pero para fotografía, donde yo voy a imprimir, donde el detalle de la foto, la resolución tiene que ser muy alta, no. Ahí sí vamos siempre con RAW. Pero en el caso, por ejemplo, es que no estoy en una discusión porque pues yo he usado mucho el PNG Ajá, justamente para quitar fondos, pero me decían que se perdía calidad, no sé hasta qué punto, sí, sí se porque pierde. de hecho, si uno, por ejemplo, cuando uno utiliza Canva, Ajá. los diseños pues dice PNG alta calidad, pero en fotografía pues asumo que sí hay como inconveniente, ¿no? Sí, pierdes calidad, pierdes nitidez, pierdes un montón de información. Lo más recomendable allí es que tú puedas siluetear la figura en Photoshop y lo salves con un archivo de Photoshop. Y ahí sí no pierdes detalle. Lo único que, bueno, no es un PNG. ¿Qué es lo que pasa? Que Photoshop sí te permite que esa versión de su archivo tú le des como salida PNG si quieres tener una segunda versión del archivo. Y entonces puedes trabajar con tu PNG manteniendo tu imagen original silueteada en el archivo de Photoshop. Esa sería la recomendación, ¿no? Vale, gracias. Iluminación. Ya hablamos un poco del tema de la iluminación y entonces pues les hablaba del tema del softbox, el snoot, que es este señor que está aquí. Y hay unos señores que son sumamente útiles. Yo creo que tengo unos 3 de estos, que son los radios. ¿Qué son los radios? Los radios es un equipo que yo coloco en la cámara y uno en el flash y que lo que hacen es justamente eso, comunicar vía radio a la cámara con el flash, de manera que yo cada vez que dispare mi cámara, automáticamente se dispare el flash. Entonces, si yo tengo distintas unidades de flash en el estudio, lo ideal es que cada uno de los flashes de estudio tenga un radio de estos y uno que es el transmisor, que es el que está en la cámara, que se coloca en la zapata del flash, arriba de la cámara. De esa manera yo puedo entonces sincronizar lo que son todas las luces del estudio con el disparo de mi cámara.
Y existen distintos tipos de equipos también. Por ejemplo, esto que está aquí es un panel de abeja. El panel de abeja, sencillamente lo que está en la esquina inferior izquierda, lo que hace es concentrar la luz de manera que la luz no sea difusa, sino todo lo contrario, va a ser concentrada en un punto específico. Algo similar a lo que hace el snoot. Yo puedo hacer este tipo de fotografía sin unidades de flash. Es decir, yo puedo trabajar con estas unidades de flash pequeñas y actualmente hay una marca que es Godox, si mal no recuerdo. Ellos tienen flashes de este tipo pequeños y son flashes que se alimentan con baterías de litio. Son baterías recargables. Entonces, anteriormente esto era un tema, trabajar con este tipo de flashes, porque se utilizaba baterías AA y eso era una renta, estar cambiando a mitad de sesión las baterías. Ahora, este tipo de flashes vienen con baterías recargables de litio y duran muchísimo además. Yo puedo hacer una sesión muy, muy larga de fotografía de producto y no voy a tener necesidad de recargar eso. Entonces, tienen un número guía, es decir, una potencia bastante adecuada para, por ejemplo, trabajarla en espacios reducidos como esto. Fíjense, esto es lo que se conoce como la mesa de producto. Mi mesa de producto se quedó en Caracas y fue una de las cosas que no me pude traer. De hecho, yo estuve en Caracas hace un par de semanas y esto es un armatoste muy grande, no me lo pude traer. Pero me hubiese encantado tener mi mesa de productos aquí. ¿Qué ventaja tiene la mesa de producto? La mesa de producto tiene un material opaco, digamos que semi-transparente, es blanco. Si yo lo ilumino desde frente, él me va a ir al blanco, es decir, yo puedo tener un sinfín blanco aquí, o yo puedo iluminarlo desde atrás con luces de colores y él va a tomar la tonalidad de las luces de colores que yo quiera. Entonces yo puedo colorear ese fondo también. Ahora, yo no necesariamente, sobre todo si voy a hacer una fotografía en mi casa, necesito una mesa de productos como esa. Yo puedo emular ese resultado. Por ejemplo, esto que tienen aquí es una mesa en una casa. No hay iluminación profesional, hay lámparas de mesa, fíjense, con luces que en ese momento eran luces de esas ahorradoras. Ya eso ni siquiera se usa. Ahora las luces son de LED. Los bombillos son de LED y eso da una iluminación súper, súper pareja. Y esto que se coloca aquí es de ese papel que se utiliza para calco en dibujo. Eso lo venden en rollos grandes. Yo puedo ponerlo desde la pared, lo traigo desde acá y de esa manera obtengo el sinfín. Y ya eso, digamos que tiene la cierta transparencia similar a la que tiene el material de la mesa de producto. Yo puedo iluminar, por ejemplo, desde abajo de la mesa. Y eso me va a siluetear el producto que yo esté fotografiando encima de la mesa. Existen también este tipo de cajas. Yo sí tengo una de esas acá. Es muy útil. Esta caja, lo que pasa es que tiene unas dimensiones muy reducidas y obviamente yo solo voy a poder tomar fotografía de productos muy pequeños. Pero si estamos hablando, por ejemplo, de joyería o de relojería, relojes, ese tipo de cosas, esto va perfectamente. Esto viene eh, viene empacado de manera similar a los parasoles de los carros, que uno lo gira y ya automáticamente se arma el cajón. Y trae unas telas de colores. Entonces uno puede tener un sinfín azul, rojo, verde, el color que uno quiera, los trae todos. Y uno ilumina con cualquier fuente de luz. Fíjense que aquí le están colocando fuentes que no son luces de estudio. Se le colocan unas lámparas y la tela que ella tiene en las paredes hace que la luz sea más difusa y que se ilumine de una manera más uniforme a lo que es el producto que tenemos aquí interno. Esto es económico, no es caro y es una solución muy, muy útil para las personas que trabajan, por ejemplo, con catálogos en línea. Si ustedes tienen un emprendimiento donde de repente tienen que hacer fotografía o muchas fotografías, por ejemplo, alimentos. Yo un plato de comida lo puedo meter aquí perfectamente, lo puedo trabajar ahí perfectamente. Y eso me permite que en cualquier espacio de mi casa y con cualquier tipo de iluminación yo pueda trabajar y hacer fotografía de producto. Bueno, el resto ya hay unas... Yo quería mostrarles también, para cerrar un poquito este tema. No sé si podemos ver esto. Pero yo creo que tengo que dejar de compartir. Déjenme ver si recuerdo cómo es la historia aquí. Compartir de nuevo. Pero compartiendo sonido.
Muchas veces vemos, sobre todo en comida, ¿no? El tema de la fotografía de producto nos vende una idea o un ideal de un producto que muchas veces no está como que tan amarrado a la realidad. Entonces parte de lo que yo quiero mostrarles con esto fue una campaña que hizo la gente de Domino's Pizza en algún momento. Y bueno, véanlo ustedes en sus ojos. Three more of my favorite components. It's here. We're gonna try it. Good. Slightly tighter. I, of course, never walk around like this. I've done many cheese pulls in my day. It requires great concentration. You have to know when cheese is ready to be pulled, just feeling the cheese. I breathe when I lift it up. I go, shh, shh. You have to stop just at the right time when the cheese is pulled just enough. It's a tricky job. My name's Sam. I'm a real pizza maker at Domino's Pizza. I'm here at the food shoot, and I'm making the pizzas. I'm a Key Grip, and what you are looking at is a lot of the gear that goes into making a tabletop shoot. Typically, you'd have like maybe 20 lights, you have 50 C-stands, everything is focused in around this tabletop, and when you look at it from across the stage, it's this glowing other world. I make the pizza, the food stylists come and take them away, and they take them back to the styling area. Food stylists are amazing. They have to do many things to the food to make it look beautiful. They use tweezers, they use Q-tips, they use spatulas, they use many tools to make that pizza look the best. You're not going to believe this, but they got little torches back there to crisp the edges, cutting pepperonis to make them look right. There's someone going through the cheese, picking through them like they're pearls or something. They score the pizza so that I'm going to be able to lift the pizza from the plate. When they're preparing the pizza, they move the pizza aside just a little bit, and they heat up the mozzarella cheese, and they make it so that it's going to pull up into different strands instead of one sheet of cheese. They have to secure the rest of the pizza down so when I pull it with the cheese, the rest of the pizza doesn't come up into frame. They'll nail it down to the board, to the pizza board, so that when I pull it, my pizza stays. 150 people to get down 30 seconds of camera time. I don't even know what this guy does. If we're lucky, we get one shot an hour. If we're lucky. Funny thing is, none of that does a thing to make it taste better. Why don't we just put the pizzas in the oven? And when they come out, here's an idea. We'll take a picture of them as they come out of the oven, just like you'd see it at home. With pizza this good, you don't need all that other nonsense. This pizza stands on its own. What you see is what you get. Taking your job. Bueno, entonces eso fue una campaña de la gente de Domino's, se llamaba Show Us Your Pizza y la idea era que las personas tomaran fotografías directas de su pizza y las mostraran en una página web. No sé hasta qué punto eso pudo haber sido exitoso o no, pero sí llama la atención mucho, por ejemplo, todo el preparativo que existe detrás de una mesa de producto donde tienen una pizza que le hacen cualquier cantidad de cosas, maquillaje, en fin, para hacerla parecer algo que en realidad no lo es. Entonces yo les decía, y era un tema de discusión muchas veces en clase, sobre todo con los estudiantes de mercadeo, y yo les preguntaba, bueno, ¿qué opinan ustedes de esto? O sea, en realidad ustedes creen que está bien que yo manipule una imagen de esa forma e intente vender un producto haciéndolo lucir de una manera distinta. Yo no sé qué me dicen ustedes. Pues la vida está basada en engaños prácticamente. Entonces, pues válido en cuanto a que se gana dinero. Aunque yo no concuerdo mucho con eso, ¿no? Yo prefiero ver la realidad tal cual. Pero pues... Sí.
Bueno, Sí, digamos gracias. que hay, sí, a uno le queda siempre como que esa interrogante ahí en la cabeza de, bueno, en realidad es bueno modificar tanto el look original de un producto o será mejor mostrarlo tal cual como es. Fíjense, el chef que estaba ahí al final, él decía, aquí hay una cantidad de gente, hay un montón de gente alrededor de esa mesa. Este tipo que tengo aquí atrás, no sé ni qué carajo hace. Eh, y nada, él decía, nada de lo que ellos están haciendo hace que la pizza sepa mejor, o sea que no va a mejorar su sabor. Así que pues yo la pizza la saco como la saco del horno, le tomo su foto y listo, y sale, ¿no? Entonces bueno, ahí hay como que esa cosa que nos queda de, bueno, cómo en realidad pudiéramos nosotros mostrar. Yo tenía otro video similar, no lo tengo por acá, ese sí se los debo, pero de la gente de McDonald's. Y si ustedes ven la cantidad de cosas que le hacen a la fotico del Big Mac, se quedan locos. O sea, pero es que estamos hablando de no solamente de todo el trabajo que se le hace a la hamburguesa antes de hacerle la fotografía, porque se le hace a la carne incluso y a todos los componentes un maquillaje, sino que una vez que se hace la fotografía, luego viene una edición muy fuerte en Photoshop donde todos los detallitos del pan se corrigen, donde es una cosa loca. Entonces también nos llevamos, digamos que esa interrogante de, bueno, hasta qué punto eso puede servir para vender o no. Hay una película que se llama Días de Furia, no sé si la llegaron a ver, es una película muy vieja. Eh, Michael Douglas es el actor que interpreta eso y si pueden ustedes busquen en YouTube la escena de Días de Furia de la hamburguesa. Entonces van a ver una historia que tiene que ver también con esto, porque pues esto es una persona que había estado afectada, digamos, de manera psicológica, se robó un arma, llega a una especie de McDonald's no es un McDonald's, es un negocio de hamburguesas con un arma, y entonces empieza a pedir comida, y entonces a la final hay un tema justamente con la fotografía que él le están mostrando arriba de la hamburguesa y la hamburguesa que le entregan en sus manos, que es una cosa aplastada que para nada se parece a la foto que le están mostrando. Pues entonces es un cliente que efectivamente él se queja, y además tiene un arma en la mano. Entonces, pues es uno de los videos que también yo utilicé muchísimo con esto. Pero sí, pues hay que tener aquí un balance en donde, pues efectivamente uno entra por estética a manipular mucho la imagen, o sucede muchísimo también con la fotografía, por ejemplo, de modas. No es secreto para nadie que cuando nosotros vemos a las modelos y las fotografías de las modelos, las texturas de piel han sido retocadas. Las dimensiones de su cuerpo también han sido retocadas. Hay una herramienta que se llama Liquify o algo así del Photoshop que es una locura para mover el cuerpo de una mujer y ponerlo como quiera. Y entonces hay exceso también a veces en el tema del retoque. Eso ha sido duramente criticado. La gente de Dove, los que hacen el jabón y hacen una línea de cremas para las mujeres, tuvieron una campaña. Si ustedes buscan también en YouTube, se llama Dove Evolution, y van a ver un video de cómo transforman a una niña y la ponen como una modelo en una valla, cuando la imagen real de esta persona está pero muy diametralmente distinta a lo que termina apareciendo en la valla. Y eso ha hecho inclusive que muchas muchachas hayan tenido problemas de la famosa bulimia y otra cantidad de enfermedades porque pues están tratando de parecerse a algo que en realidad no existe. Entonces la ética dentro de lo que es el manejo de la imagen es importante entender hasta qué punto nosotros podemos estirar esa liga, hasta dónde podemos llegar de verdad con el tema de la manipulación de la imagen en la edición. Mi fotografía particularmente no utiliza mucha edición. Yo soy más inclinado a la fotografía documental, a mostrar una cosa de la manera que es. Y entonces no me gusta, por la estética inclusive de la misma foto, manipularla mucho.
Yo ajusto contraste, ajusto brillo, ajusto y muestro mi foto como está. Y si apareció una lata en la mesa que estaba atrás, pues yo dejo mi lata allí. Digamos, pero esa es la manera en que yo trabajo la fotografía. No es igual, obviamente, a la manera en que se trabaja la fotografía comercial. Porque, como les dije, yo también tuve marcas detrás que me decían la fotografía tiene que ir así y yo tenía que irme por el libreto tal cual, no podía cambiar nada. Entonces eso golpea mucho, por ejemplo, a un tipo de fotógrafo como yo, que está más inclinado al tema documental y que le gusta mostrar las cosas como son. Pero bueno, este es un mundo donde hay de todo. A ver, ¿qué otra cosita tenía yo por aquí para ustedes? Yo tenía... esto. Fíjense, entrando un poco en lo que en la dinámica que nosotros veníamos trabajando, la idea pues es que sigamos mostrando trabajos que ustedes puedan hacer el ejercicio de tomar fotografías. Yo puedo hablarles de 20.000 temas, así como hoy hablamos de fotografía de producto. La fotografía da para muchísimo, hay muchísimo material. Pero más allá de eso, a mí me gustaría que esto fuera un poco más práctico, que ustedes se midieran un poco más a hacer fotografía. Lástima, yo pensé que para estas alturas ya nosotros pudiéramos estar reuniéndonos en una clase en el estudio de la universidad, pero aparentemente pues eso no va a ser posible. Incluso yo mismo me enfermé con el famoso COVID, así que pues imagínense cómo están las cosas. Tan duras que obviamente la alcaldía tomó esta decisión del tema de que ahora hay que encerrarse desde las 8 de la noche y el fin de semana también. Así que pues bueno, vamos a tratar de trabajar de la misma manera que venimos trabajando hasta ahora. Y yo les voy a compartir entonces parte de un libro que yo tengo acá que se llama 150 proyectos para mejorar o perfeccionar lo que es tu fotografía como tal, que es esto que les estoy mostrando acá. Pedro, qué pena. Pues no sé si ella forma, porque por ejemplo con los de guitarra, ya hay un grupo que está a nivel presencial. No sé si de pronto hablando con bienestar o de pronto haciéndolo al aire libre. Sí, pero el problema mío es que yo estoy saliendo del virus, yo no me puedo meter en un salón con ustedes. No, digo más adelante o al aire libre, ¿no? De pronto de todas yo por ahora no lo puedo hacer, entonces son cosas que no, obviamente uno no controla. A mí me hubiese encantado porque yo le decía inclusive a Pablo, manejar esta materia de manera virtual es muy complicado. Esto es una cosa que yo siempre lo hice en el estudio de la ICESI. Y que los muchachos tomen la cámara en la mano y vean las luces y las coloquen donde ellos quieran y en fin, ¿no? Es como muy práctico. Entonces llevarlo así es complicado. Pero sí, ojalá que podamos. Esto está todo el semestre y ojalá que en algún momento se puedan abrir ciertas cosas. Yo creo que sí. En principio, el problema que me habían puesto es que eran muchas personas, pero nosotros somos un grupo muy pequeñito. Aquí hay 90 y tantos inscritos, 100 personas creo, pero solo el grupo siempre ha sido reducido, siempre han sido ustedes. Así que yo no creo que eso tenga problema, en que nos podamos desplazar a la universidad. Pero bueno, ya lo veremos. Ojalá que sí. Pero ¿qué podemos hacer? A ver, dentro de este libro, obviamente ellos nos comparten una serie de ejercicios que proponen para que las personas puedan ir mejorando sus skills, digamos, sus habilidades dentro del uso de la cámara y en fin. ¿Qué cosas hay interesante aquí? En principio, hay un ejercicio que ellos me colocan acá, donde me piden, tome tu cámara por mediodía y realiza una serie de fotos cada 20 minutos. Es decir, yo voy a tener mi cámara, que obviamente puede ser mi teléfono celular. Lo único a lo que yo me voy a enfrentar es que a cada 20 minutos, si tengo que estar midiéndolo por un reloj, tengo que hacer una foto, independientemente de dónde esté, de con quién esté, de en qué situación esté. ¿Qué es lo que se pretende con eso? Entonces, al final lo que se busca es que la persona pueda tener la habilidad de ver una foto en cualquier circunstancia, obligándolo obviamente a que haga una captura o una foto cada 20 minutos.
Entonces me parece que es un ejercicio interesante para ponerlo obviamente en práctica. Aquellos de ustedes que puedan hacer un ejercicio como esto, yo no diría a mediodía, pero sí por lo menos un par de horas donde yo de repente un sábado me fui en la mañana, no sé, a caminar al centro y pues cada 20 minutos hago una toma, a ver qué pasa. O estoy en una actividad en la que para nada se espera que uno tenga una cámara y bueno, uno saca una cámara y empieza a hacer una toma cada 20 minutos y a ver qué sale de allí. Otra de las recomendaciones que hay aquí es que ustedes abran una cuenta donde ustedes puedan compartir su trabajo. Y esto es interesante porque va creando comunidad, ¿no? Esto lo quise hacer yo con los cursos de Yadi Ceci y de hecho creamos en alguna oportunidad dentro de Flickr, que es este señor que está aquí, una cuenta para ICESI. De hecho, si ustedes buscan en Flickr cámara ICESI o algo así se llama, van a ver fotografías allí de sus compañeros. Entonces, la idea era que tuviéramos un espacio donde compartir las imágenes. Hoy en día, obviamente, está también el tema del Instagram, donde nosotros podemos compartir nuestras imágenes y de hecho podemos tener comunidades dentro del Instagram y podemos tener grupos donde compartimos con otras personas ese tipo de fotografía que nos gusta. Yo, por ejemplo, pertenezco a muchos grupos que tienen que ver con la fotografía analógica o fotografía química, que es algo que a mí me gusta muchísimo y que yo lo he mantenido. Por ejemplo, esto que ustedes están viendo acá es mi cuenta de Flickr. Allí hay fotografías, por ejemplo, es mi esposa. Esos son retratos sencillos de viajes, no tienen ninguna pretensión de ser algo diferente a un retrato tomado en un viaje. Son fotografías tomadas en película, por eso ustedes ven esa textura que tiene esto aquí. Eso es el grano de la imagen y así se forma el grano de la imagen de un proceso químico de revelado. Ustedes ven que su rostro está natural, ahí no hay Photoshop, ni soft, ni nada en su rostro. A mí me parece pues que la gente debe mostrarse tal cual es en su condición natural. Es un recuerdo, además, es una fotografía que es un recuerdo familiar. Y qué sentido tiene que nosotros nos pongamos como una comiquita aquí, como un dibujo animado, todo liso. A ver, yo creo que no va con lo que yo en este momento estoy pretendiendo mostrar. Así como está eso, hay otro tipo de imágenes. Todo eso son fotografías de viaje. Déjenme ver si tengo aquí algo diferente. Esto es fotografía de viaje también. Esto es en la ciudad de Valencia, España. Es la ciudad de las artes y ciencias. Es una cosa espectacular que hay en la ciudad de Valencia. Y bueno, eso fue tomado con una cámara reflex. Eso sí, no fue con teléfono. Fue con un lente gran angular, un lente que tiene, hablamos de los lentes de las ópticas la clase pasada, no sé si lo recuerdan. Profe, Sí, ¿ese dígame. es el Oceanographic? Sí, esto que está al sí. fondo. Lo que pasa es que ya hay varias cosas, ¿no? Pero bueno, entonces está tomado con un gran angular, está tomado con un filtro polarizador en el lente y eso hace que se vea el cielo así más oscuro, que se eliminen ciertos reflejos del agua. En fin, ¿qué más hay por acá? Por ejemplo, esto es en la ciudad de Madrid, obviamente. Esta es una foto típica. Yo tuve la oportunidad de estar en Madrid porque me quedé varado cuando venía de regreso por la nevada que hubo allá. Y estaba todo lleno de nieve y estaban las calles cerradas y estaba todo cerrado. Entonces yo tuve la oportunidad de pararme en este espacio que siempre está full de gente. Y eso estaba absolutamente solo. Estaba este señor por aquí y a la final decidió incorporarlo para tener un poquito de proporción de las dimensiones, del tamaño de lo que está alrededor de la persona. Pero de la misma forma, un gran angular, un lente gran angular. Fíjense cómo se juega aquí con las líneas, cuando hablábamos de las líneas en el tema de la composición y cómo las líneas lo llevan a la vista del sujeto principal, que en este caso es el oso. Y yo sencillamente hice una conversión en blanco y negro, algo similar a lo que les mostré también que se podía hacer en el Lightroom, creo que fue la clase pasada o antepasada. Y aquí también se está utilizando un filtro polarizador que oscurece el cielo. Esto es un azul intenso. Y al pasarlo al blanco y negro, toma esa tonalidad de gris oscuro, ¿no?
Entonces uno juega, uno empieza a ver las formas y uno empieza a hacer las fotos. Uno empieza a tomar fotos como venía acostumbrado a que saca la cámara, dispara y ya, y después veremos qué salió. Y no, ya uno empieza a pensar un poquito más las cosas. Y eso es parte de lo que yo también pretendo que ustedes empiecen a hacer. Por ejemplo, fíjense cómo estaba esto, ¿no? Lleno de nieve, esa es la Puerta de Alcalá y eso es todo nevado. Y las calles estaban absolutamente solas. Entonces es muy difícil encontrar un Madrid así, de esta forma. Y yo tuve la oportunidad de estar allí y hacer esas fotos, ¿no? Esto fue en México. Entonces aquí uno juega también un poco eh, con lo que es la simetría y con el tema de los colores, con el tema del vestuario que ellos tienen. ¿Qué más hay por acá? Esto fue, por ejemplo, aquí en Cali, en la Alameda, la vendedora típica de Chontaduro. Entonces era algo que para mí me parecía que representaba mucho el tema Cali, lo que es Cali como tal. Entonces, pues fue una imagen que fue así un poco espontánea, pero que fíjense que también trabaja el tema de la composición de una manera especial. Es decir, yo no tengo a la señora colocada en todo el medio, como quizá por reflejo nosotros hubiésemos podido hacer, sino que aquí yo estoy tratando de colocarla a ella en uno de los tercios. ¿Recuerdan la regla de tercios? Y estoy tratando también de incorporar parte de lo que es, por ejemplo, el chontaduro y todo esto que ella tiene colocado de esta forma acá, porque estos son elementos que me refuerzan la historia que yo quiero contar. Esa es la vendedora de chontaduros del mercado. Es una imagen que también estuve tentado a llevar al blanco y negro, pero no lo hice. Por ejemplo, esto fue en Portugal. Me llamó la atención cómo este señor, un señor mayor, iba caminando solo en la calle y cómo de alguna manera como que la misma calle o los mismos edificios como que lo arropaban, y entonces había algo allí en ese ambiente, en ese caminar por esa calle, y pues hice la foto. Esas son imágenes de acá de Cali, esto es el centro. Esto es macrofotografía, por ejemplo. Entonces, en alguna oportunidad yo vi estas hormigas, que son las hormigas típicas que las ven cargando, hormigas rojas que están cargando las hojas. Yo cargaba una cámara de película, y de película en blanco y negro, por cierto, por eso la foto no es en color. Pero me llamó mucho la atención de cómo la luz iluminaba a la hormiga desde detrás. Y ese tipo de iluminación obviamente permite que se aprecie muchísimo más el contraste de esa hormiga frente al fondo. Yo no podía acercarme más. Digamos, yo tenía un lente normal, no tenía un lente macro en mi cámara. Esto era lo más que yo podía acercarme, y en consecuencia yo tenía que jugar con el resto de la imagen, el resto de las líneas, para colocar a la hormiga en un punto. Primero ella se va desplazando hacia adelante, hacia este lado, digamos, hacia el lado izquierdo. Entonces, por eso yo dejé mayor espacio del lado izquierdo, porque ella se está desplazando hacia ese lugar. Y de alguna manera me parece que esa línea que corre aquí me va diciendo hacia dónde va, al igual que las ramas, esta rama que está aquí arriba, que la encierra de alguna forma. Recuerden que cuando hablamos de composición hablamos de lo que llamaban el framing o el encuadre. También yo puedo encuadrar a ese sujeto dentro de un espacio en la foto, y de esa forma nosotros nos dirigimos directamente a esa imagen de esa persona, en este caso pues la hormiga, ¿no? La textura, por ejemplo, de las cosas. Esto es una fotografía que también fue hecha en película, digamos. Esto es un rollito de 35 milímetros. Eh, pero me llamó mucho la atención cómo la textura de la hoja se reforzaba también con el tema de las gotas de agua. Entonces había algo allí justo en esa textura, en ese detalle de la hoja, y justamente la imagen o la fotografía fue a eso, al detalle de la hoja. No había más nada acá.
Bueno, hay mucho más aquí, obviamente, que mostrar. Son muchos años de hacer esta historia, pero la invitación para ustedes es a que puedan contar con un recurso como este, que ustedes puedan ir armando un portafolio, que puedan ir mostrando lo mejor del trabajo que van capturando. Y dentro, por ejemplo, del Flickr hay comunidades a las que ustedes se pueden, digamos, hacerse miembros. Y entonces hay mucho intercambio de imágenes y intercambio sobre todo de opiniones en cuanto a las imágenes que ustedes comparten. Entonces hay personas que de repente les hacen una crítica a una imagen, oye, qué bueno te quedó esto aquí, pero me hubiese parecido más interesante si lo hubiesen enfocado de otra forma o de tal forma. Y entonces uno tiene como que un feedback de otras personas que están en la misma dinámica de la fotografía y eso enriquece muchísimo el trabajo, ver el trabajo de los demás, porque aquí ustedes van a ver también portafolios estupendos. Hay de hecho muchos profesionales que tienen sus portafolios aquí. Hay fotógrafos de todos los niveles. Y entonces en ese intercambio de ideas también se aprende y se aprende muchísimo. Hay pues de todo aquí, ¿no? Este es un fotógrafo muy famoso. Luis Méndez se llama, creo, si mal no recuerdo, un fotógrafo que está en Nueva York y que hace retratos con esta cámara. Él hace unas fotografías instantáneas con este equipo, que es un equipo muy viejo, pero tiene todos los años del mundo haciendo ese tipo de fotografía. Y es pues un personaje ya reconocido en las calles de Nueva York. Yo me lo crucé y le pedí una foto en esa oportunidad. Los reflejos, por ejemplo. Esto es en la ciudad de Caracas, pero los reflejos, muchas veces el agua sobre todo, un día de lluvia, a veces la gente dice, no, está lloviendo, no puedo hacer fotografía. ¿Cómo que no? Los límites nos los ponemos nosotros mismos. Entonces, un día donde hay lluvia, hay muchísimos reflejos en la calle. Es que es de noche, ya no hay luz. Bueno, pero yo puedo tener un trípode y yo puedo hacer fotografía en la noche y jugar con la luz, por ejemplo, de los vehículos y cómo pasan y cómo eso deja unos trazos en la fotografía. La lluvia. Y porque la lluvia no me puede dar a mí para yo hacer una fotografía. Este es un par de estudiantes que están entrando a ICESI justamente. No sé si reconocen la entrada de la universidad. Eso fue de noche y estaba cayendo, pero un aguacero, una cosa horrible. Y ellos venían pues muertos de la risa con un par de pizzas. Y me pareció interesante hacer la foto y fíjense cómo se ve el agua cayendo y obviamente ahí hay lluvia, pero la lluvia no nos puede detener para nosotros hacer imágenes. Esto es la playa en el Pacífico. En fin, bueno, ya de esto quizás más adelante tendremos tiempo de ver. Esto es, por ejemplo, la Alameda también, el mercado dentro y todo lo que se mueve dentro del mercado es tan rico en imágenes, en cosas. Esta es la señora cobrando pues la comida. Este es uno de los espacios allá típicos de la Alameda. Esto es donde venden las famosas rellenas. Eso lo conocen ustedes mejor que yo. En fin, pues detalles de la ciudad, cualquier cosa siempre puede ser motivo para yo hacer una imagen y de qué manera yo lo trabaje, de qué manera yo trabaje la composición, siempre va a ser interesante. Por ejemplo, el caso de los insectos, el caso de la macrofotografía, aquí está este saltamontes, aquí está esta araña, en fin. Entonces, bueno. Lo que les mostré, que era esto que estaba acá, entonces una de las cosas es crear una cuenta, bien sea en Flickr, puede ser el mismo Instagram, pero de manera que ustedes puedan compartir con el resto de las personas las imágenes que capturan. Hay un ejercicio súper interesante que ellos proponen acá, y es que ustedes intenten adivinar la medición de luz de la cámara. Nosotros estamos acostumbrados siempre a que tenemos la cámara en automático, tomamos la fotografía y ya automáticamente la cámara resuelve la exposición, lo que es la cantidad de luz que entra. Recuerden que hablamos de eso.
La exposición es la combinación entre la velocidad de obturación y la abertura del diafragma. Entonces, ¿por qué no tomamos nosotros el control y nosotros decidimos que a una velocidad de 1/125, que digamos es la velocidad que yo puedo tener la cámara en mano y que no me salga movida la foto, yo juegue entonces con el diafragma y lo abra o lo cierre para determinar la cantidad de luz yo y que no lo haga la cámara? Esa es la práctica que se les pide que se haga acá. Y que sean ustedes entonces en un trabajo manual los que se aproximen a la exposición correcta de una foto. Entonces fíjense cómo aquí yo puedo hacer manual la exposición de una imagen y voy a obtener una imagen, por ejemplo, subexpuesta, como en este caso una imagen oscura, o una imagen de repente sobreexpuesta donde voy a tener mucha luz. Y la idea es que yo me vaya acostumbrando a las distintas condiciones de iluminación y que yo pueda manualmente decirle a mi cámara cuál es la exposición que se va a utilizar, cuál es el diafragma, cuál es la velocidad que se va a utilizar. Entonces eso también es una práctica que me pareció interesante, se las comparto allí, yo después les mando esto por correo. Hay otros ejercicios interesantes, uno de ellos también es que pues hay muchos tipos de fotografía, como yo les mostré, y uno al final siempre tiene que ir como que decantándose por algún área particular. Por ejemplo, si quieren la fotografía de naturaleza, si quieren la fotografía de lo que es el fashion o modelos, eso es otro tipo de fotografía. Si quieren hacer la fotografía de lo que es el family shots o familia, ese es otro tipo de fotografía. O si quieren hacer fotografía social, como esto que está aquí abajo, entonces siempre ustedes van a tener que decidir, bueno, ¿cuál es ese tipo de fotografía que de verdad ustedes quieren desarrollar? Y es por ahí que se van a ir. Uno a la larga siempre va desarrollando como que un estilo. Y entonces parte de desarrollar ese estilo también es detenerse a pensar, bueno, ¿qué es en realidad lo que quiero hacer? ¿Quiero hacer todo tipo de fotografía? No lo podemos hacer al final todo tipo de fotografía. Siempre vamos a terminar decantándonos por alguna de ellas. Entonces, bueno, también ir pensando en eso, qué es lo que me gusta, qué es lo que me mueve, qué es lo que quiero mostrar. Más adelante hay otra serie de ejercicios en este mismo libro. Yo les iré compartiendo pues a través de las distintas clases lo que aquí se puede hacer. Pero bueno, ahí les dejo eso por ahora. Yo creo que ya se nos cumplió la hora de la clase. Esto se está grabando. Como siempre, yo les voy a compartir la grabación de la clase por el correo. Les voy a compartir también este PDF con estos ejercicios de este libro. Y sí, para la clase que viene, entonces sí me gustaría que ustedes me presentaran algo de lo que han hecho. Qué tipo de fotografía han hecho, si han trabajado el tema de retratos, si le han trabajado el tema de las reglas de composición y cómo eso ha podido cambiar la fotografía que ustedes han realizado últimamente. Mostremos el trabajo que hemos hecho y trabajemos sobre eso, porque de eso sus compañeros aprenden, no solamente ustedes. Entonces, bueno, muchachos, yo los dejo por el día de hoy y espero poder verlos entonces la semana que viene. Voy a estar conversando con Pablo por lo que les comenté del uso del estudio. Ojalá que sí podamos hacerlo. Voy a ver qué me comenta. Sí, dime. Respecto a la iluminación, lo que es así sea de producto, de pronto en el estudio, ¿siempre utilizan luz blanca o pueden utilizar luz fresca, luz cálida, o se lo dejan netamente a la edición o a la cámara? No, eso lo defines tú desde el momento en que haces la fotografía. ¿Qué es lo que pasa? Lo que generalmente se utiliza es luz, lo que llaman en la temperatura de 5500 grados Kelvin, que es la luz del día. Es la luz neutra. No tiene una tonalidad ni azul, ni una tonalidad cálida como otras. Y en edición, tú puedes hacer que eso se incline con el balance de blancos hacia una luz cálida o hacia una luz fría, dependiendo de lo que quieras lograr después. Pero generalmente se utilizan luces. De hecho, la luz de flash ya es una luz que viene para iluminación de día. Es decir, son 5500 grados Kelvin. Esa es una luz blanca. Esa es la que se utiliza generalmente. Si yo quiero jugar con las tonalidades de luz, y eso se hace en estudio, lo que se utiliza son geles de color. Entonces, generalmente, las luces de fondo, yo les coloco un gel de color azul, naranja. Existen varias tonalidades. Y yo puedo tener un color diferente dentro de la fotografía, pero porque quiero lograr un efecto especial. De hecho, yo no sé si yo tengo por acá algo de eso. Fíjate, por ejemplo, esta es la fotografía de flash que yo les hablaba la vez pasada. Y aquí, por ejemplo, en esta foto,
Déjenme ver si yo puedo poner esto más grande. Pero bueno, esta foto que Arriba está aquí, presentar. A la derecha, la voy a compartir. esta foto que está aquí a la derecha tiene un filtro verde en la luz del fondo, porque yo quería, esta era una foto obviamente de matrimonio, yo quería resaltar el verde del jardín, esto era de noche, y yo estaba iluminando todo esto con, con flashes de estudio. Entonces, de hecho, de frente tengo un flash con un softbox y había una luz, no sé si ven este bombillo que está acá, que era una luz verde que iluminaba parte de las hojas que estaban acá. Pero ese verde pequeño se perdía y yo quise hacer algo similar, pero con la luz de estudio. Entonces coloqué por aquí atrás otra de las luces de estudio y le coloqué un gel verde. Yo generalmente cargaba en el maletín varios geles de colores. Entonces sí se puede utilizar el color, sí se puede colorear la luz, pero tienes que estar buscando, digamos, un efecto especial por alguna razón, pero sí se puede. De hecho, aquí, por ejemplo, del lado derecho está una luz principal, que es el softbox, y hay una luz que está detrás, que está con un snoot que va golpeando la cabeza de ellos, y se llama así, luz de pelo, se llama esa luz. ¿Qué es lo que pretende esa luz? Separarlos a ellos del fondo negro. Entonces, con un par de luces uno logra una imagen pues interesante con un fondo, eso es sencillamente una tela negra que se colocó detrás de ellos, dentro de ese ejercicio, digamos, de la fotografía de bodas, que fue algo que yo poco hice en realidad, ¿no? Aquí hay un balance, por ejemplo, entre lo que es la foto, la luz del flash que está al frente en un softbox y la luz de la ventana y la montaña que está detrás. Entonces ahí hubo que hacer un balance entre ambas iluminaciones, iluminación artificial e iluminación natural, para que se lograra ese efecto, digamos, de que una luz no te dominara a la otra. En fotografías de este tipo, obviamente se utiliza flash, porque, pues, por ejemplo, en las iglesias la iluminación es muy pobre y ahí hay que utilizar siempre, sí o sí, luz artificial, luz de flash. Entonces, bueno, sí puedes utilizar, obviamente, colores en la iluminación. Vale, muchas gracias. Bueno, mis señores, ha sido un placer quitarles un poquito el sueño el día de hoy. Nos veremos entonces en la clase que viene y espero ver imágenes de ustedes para que pues podamos ir haciendo correcciones en el camino. Ya les contaré que conversé con Pablo de lo otro. Un abrazo. Que estén muy bien. Feliz noche, gracias. Chao, chao. Vale, profe, muchas gracias. Profe, gracias. Hasta Que se luego. siga recuperando. Chao, chao. Sí, terminé de recuperar. Muchas gracias, que estén bien.